gracias, Señor. Pueden tomar sus asientos y dirigir su atención a la pantalla. Amén. El Señor está vivo. Nosotros somos cristianos, seguidores de Jesús. No seguimos a un Dios, a un seguidor que murió. No seguimos a algún líder que murió y quedó en la tumba y sus huesos y su ser entero fue descompuesto. Servimos a uno que nunca vio corrupción. La palabra del Señor nos dice que Él fue entregado a la muerte en esa cruz y que al tercer día Él resucitó y Él ya no sigue en la muerte, sino que Él vive. Y en este día, como tradicionalmente la iglesia ha celebrado resucitado, ese Jesús resucitado es el que celebramos el día de hoy. Y quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Vamos a ir a través de varios pasajes de las Escrituras viendo a un personaje en específico y viendo el tormento de los últimos recuerdos. El tormento de los últimos recuerdos. Luego vamos a ir a Juan capítulo 20, versículos 1 al 10 y vamos a ver cómo la tumba está vacía y Jesús vive. Finalmente vamos a ir a Juan capítulo 21, versículos 15 al 19 y vamos a estar viendo la segunda oportunidad que el maestro le ofrece a uno de sus seguidores. Pero para eso quisiera que me ayude a orar y pedirle la guianza al Espíritu de Dios, que Él sea el que habla en nuestras vidas. Amado Dios, eterno, poderoso, sublime y alto, delante de ti estamos agradecidos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, sabiendo que no merecemos ninguna bondad tuya, no merecemos el que tu Hijo haya venido a este mundo a morir en la cruz del Calvario, Señor, pero lo hizo por obedecerte a ti. Lo hizo por ofrecernos a nosotros la oportunidad de poder venir ante Él en fe y ser salvos, ser rescatados, redimidos. Y en este día, Señor, celebramos esa resurrección de tu Hijo, que para nuestro bien, Señor, para tu gloria, murió en esa cruz, derramando su sangre
por nosotros los pecadores y así calmando tu ira, así satisfizo tu demanda de justicia. Te damos gracias, Señor, por ser ese Dios maravilloso. Y ahora te pedimos, Señor, que seas tú el que hable en nuestras vidas, el que mueva nuestras mentes a pensar, a analizar, Señor, cada confrontación que tú nos hagas, a poder aceptar, Señor, y ser animados por cada exhortación que tú traigas a nuestras vidas. Hazlo tú, Señor, confiamos en ti y pedimos, Padre, que seas honrado en este momento. Usa este vaso de barro, un vaso quebrantado. Úsalo para tu gloria, Señor. Es tu gloria, tu honra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hay un dicho por ahí que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y es un dicho que muchas personas se recuerdan típicamente en un momento de celebración fúnebre o de duelo, más bien fúnebre. Cuando está el ser que amaban en un lugar ya sin moverse, donde están recordando y llorando la muerte de un ser querido que ya no está. Los recuerdos de las personas son contundentes en sus mentes sobre esa persona que ya no pueden tocarlo y que responda con un toque de regreso, que ya no está caliente su piel, que ya no responde cuando se le habla. Solamente quedan los recuerdos, parece que podemos hasta oler su perfume, parece que hasta podemos escuchar la voz de esa persona en esos recuerdos que uno lleva dentro del corazón. Otros recuerdan con agrado la última interacción que tuvieron con ese ser querido. Pero en el peor de los casos, los últimos momentos, las últimas palabras con la persona que ya no está, no fueron muy agradables. En otras ocasiones hay personas que se despiden de la relación o de este mundo, y la última interacción que se tuvo con esa persona, o los últimos momentos, los últimos tiempos, fueron tiempos de desacuerdo y tiempos en los que quizás no dejaron muy buenas memorias. Algunos piensan en las últimas palabras hirientes posiblemente que le dijeron a ese ser amado. Algunos piensan en el tiempo que no supieron aprovechar con su ser querido. Y en otros casos, hermanos, hay dolor por la falta del ser querido mezclado con el remordimiento por haber actuado incorrectamente, pero ya sin esperanza de poder corregir aquellas palabras, aquella actitud que habían tenido, porque el ser querido ya no está con ellos. En este día, hermano, vamos a ver la vida de uno de los discípulos de Jesús. Él es en una manera secundaria el personaje en el que nos vamos a enfocar. Y vamos a ver el tormento de los últimos recuerdos que seguramente el apóstol Pedro tuvo en su mente después de darse cuenta que Jesús había sido arrestado, había sido enjuiciado, había sido llevado a la cruz y había muerto. ¿Qué habrá pensado el apóstol Pablo o ese Pedro que estuvo caminando con el Señor por 3 años y medio? La historia de hoy se centrará de manera secundaria en él. Pedro, hermanos, había sido un discípulo de Jesús. A Pedro y su hermano Andrés fueron los primeros que Jesús llamó a seguirle. Fueron uno de los primeros discípulos, Pedro y Andrés, su hermano. Pedro, como ya dije, anduvo con Jesús 3 años y medio acompañando a Jesús en el ministerio terrenal del Maestro. Pero la trayectoria, la historia de Pedro no siempre fue ejemplar. Pedro fue un hombre impulsivo, fue un hombre impaciente, fue un hombre orgulloso. Una persona que Jesús le llamó la atención más de una ocasión. Durante el tiempo que compartió con Jesús, a Pedro le recordamos
le recordamos muy pocos momentos buenos. Fueron muy pocos buenos momentos de Pedro. En una ocasión recordamos que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos de los discípulos contestaron: bueno, algunas personas dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista. Algunos dicen que tú eres uno de esos profetas del Antiguo Testamento. Y Jesús les pregunta: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta en Mateo 16:17. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay pocos de esos momentos en los que Él habla algo correcto, en la que él recibe un elogio de parte del maestro, en que el maestro le dice: bienaventurado eres, Pedro. 3 veces feliz, muy feliz eres, Pedro. La historia, más bien, los evangelios registran a un Pedro que en su mayoría del tiempo fue muy diferente. Se le recuerda por tener episodios de una fe tan valiente. En una ocasión, después de que Jesús alimentara a 5,000, Jesús le dice a sus discípulos: adelántense y pasen, crucen el mar. Y Jesús se retira y ora, pero a la medianoche, ya bien oscuro, después de la medianoche, Jesús aparece en medio de un mar que estaba turbulento y unos vientos que azotaban la barca. Aparece el Señor caminando sobre las aguas. Y es Pedro el que le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Qué increíble, hermanos. Algo que quizás nosotros no nos hubiéramos atrevido, más bien hubiésemos visto el mar cómo estaba agitado, los vientos cómo estaban golpeando, y hubiésemos dicho: Señor, mejor apúrate y llega aquí con nosotros. Pero le dice: si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo a Pedro: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero entonces Pedro comenzó a poner su atención en el viento, puso su atención en otras cosas, quitó la mirada de su maestro y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y Jesús lo rescata, pero le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso lo puede leer usted en Mateo 14:31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Se le recuerda a Pedro también por otras ocasiones por ser rebelde, por mostrar falsa humildad incluso. Cuando Jesús, hermanos, comenzó a lavar los pies a sus discípulos en demostración de cómo un líder debe de vivir una vida de servicio, una vida de humildad. En demostración de esto, Él se ciñó una toalla y se agacha y le lava los pies a los discípulos. Pero cuando le tocaba a Pedro su turno, Él dijo: a mí tú no me vas a lavar los pies. El Señor le dice en Juan capítulo 13, versículo 8: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Hermanos, Pedro no es un ejemplo. Mucho de sus en su tiempo inicial no fue un buen ejemplo. Pedro hablaba necedades y pensaba que sabía mejor que Dios. Aunque la Biblia nos confirma que los discípulos no entendieron a cabalidad lo que Jesús les decía, Jesús anunció repetidamente que Él iba a morir. Y en una ocasión se atrevió a llamar la atención de Jesús. Pedro incluso lo reprendió, lo trató de corregir a Jesús y le dijo en Mateo 16:22, dice, tomando aparte a Jesús, dice, era Pedro, tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. Se atrevió a reprender al maestro. Le dijo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Pedro buscaba y había estado esperando ese mismo Mesías que todo el pueblo de Israel había estado esperando. Alguien que viniese a rescatarlos, a librarlos del yugo que el imperio romano había puesto sobre ellos. Él esperaba un Mesías que viniese a establecer su reino terrenal como los demás reyes de la tierra. No había entendido que el reino de Jesús no era terrenal. Y cuando Jesús estaba siendo arrestado, él saca su espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Otro acontecimiento que fue equivocado. Porque si hubiese sido lo correcto, Jesús no hubiese hecho lo que hizo a continuación. La palabra del Señor, yo me imagino, ¿no? Que él agarra, se agacha y agarra, o a lo mejor le quedó aquí en el hombro, no sé, y agarra esa oreja y se la restablece al siervo del sumo sacerdote. Pedro, hermanos, pobrecito Pedro, hoy le estamos dando duro a él. Pedro prometió y no cumplió, reflejando un espíritu de orgullo por esa autoconfianza. Cuando Jesús dijo que todos lo iban a abandonar, Pedro dijo que él no lo haría. Lucas 22, 34 y 22, 33 y 34 dice: y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte, dijo Pedro. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Pedro llegó hasta negar a Jesús, hermanos, cumpliéndose así la profecía de Jesús. En Marcos 14 nos dice que Pedro insistió y dijo: si tengo que morir contigo, pero no te negaré. Incluso él fue el que instigó a los demás discípulos, porque los demás discípulos todos volvían y decían lo mismo, pero todos lo abandonaron a Jesús, comenzando con Pedro, el líder del grupo. Un tiempo después, cuando Jesús es arrestado, todos corrieron. Ni Pedro se quedó ahí. Ni Pedro se quedó. Pedro es identificado como uno de los que andaban con Jesús cuando él estaba calentándose con las demás personas allí en el patio. Y Pedro negó conocer a Jesús, incluso maldiciendo para agregar distancia, para que la gente dijera: este no es el que andaba con Jesús. Y habiendo negado a Jesús, en ese momento en Lucas 22 dice: el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. En ese momento, ¿qué habrá pensado Pedro? Él dijo: si es necesario ir a la cárcel, voy a la cárcel por ti. Si es necesario morir, voy a morir por ti, pero yo no te voy a abandonar. Esas fueron las palabras de un Pedro impulsivo, de un Pedro orgulloso, de un Pedro que confiaba más en sí mismo porque pensaba que conocía mejor que Dios. Esas fueron las últimas memorias de Pedro acerca de Jesús. Una mirada que seguro penetró su alma y con la cual quedó atormentado con esos pensamientos. De todas aquellas veces cuando el Señor le llamó la atención, cuando no supo hacer lo correcto, Jesús tuvo bastante que soportar a Pedro, hermanos. ¿Cómo habrá quedado Pedro? ¿Cuántos recuerdos lo atormentaban a él? Pero mi pregunta es, en este momento, ¿cuántos Petros y cuántas Petras hay aquí en este día? ¿Cuántas veces no nos ha tenido que soportar Dios a nosotros? ¿Cuántas veces no ha tenido que tener misericordia de nosotros?
Cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan. Cuando tomamos decisiones que Dios no quería que nosotros tomáramos. Cuando hemos sido necios como Pedro, cuando hemos sido orgullosos, cuando hemos dudado, cuando hemos sido rebeldes, cuando creemos que sabemos mejor que Dios porque desobedecemos lo que Dios nos dice. Tomamos decisiones que están fuera de la voluntad de Dios. Prometemos y no cumplimos como Pedro y negamos que conocemos a Jesús con nuestro propio vivir. ¿Cuántos Petros y cuántas Petras hay en este lugar? La buena noticia es de que el maestro al que Pedro abandonó resucitó y no quedó en la tumba. La tumba está vacía, Jesús vive. La tumba está vacía, Jesús vive. Juan 20 del 1 al 10 nos dice: el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Saliendo pues Pedro y el otro discípulo fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús había de resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. El que había confiado en su propia persona y había dicho: yo moriré por ti, Jesús, si es necesario, ese mismo lo abandonó. Y Jesús, hermanos, fue crucificado y la historia parecía haber terminado. Qué bajo había caído Pedro. Qué tormentos, qué recuerdos tormentosos le atormentaban. Pero todo cambió, hermanos. Un domingo por la mañana, el que había muerto cuando pareció que todo había terminado, es en esa gloriosa mañana que Jesús resucitó. El momento más oscuro de la noche, hermanos, es justamente antes del amanecer. Antes del amanecer. Y ese amanecer de ese domingo glorioso, el Señor se levantó de la tumba. El Señor se levantó de la tumba. Él no dejó de existir, hermanos. Él existió siempre. Su cuerpo fue el que falleció, pero su espíritu siempre estuvo. María Magdalena llega muy temprano a un oscuro y ve que la piedra había sido removida, y ella corre para dar la noticia a Pedro y Juan. No fue para dar una noticia y decirle: pasó lo que el Señor dijo que pasaría, ha resucitado. No, ella pensó: se robaron el cuerpo del maestro. Y ella fue y avisó a Pedro y a Juan. Pedro y Juan salen corriendo hacia la tumba. Juan llega primero, pero no, él no entra. Pedro llega después y entra. Y cuando Pedro entra, entonces le sigue Juan. Es en ese momento que Juan ve y cree. Pero antes de ese momento no habían entendido lo que significaba que Jesús resucitaría, hermanos. Aunque estos discípulos eran salvos, incluso Jesús lo dijo cuando le estaba lavando los pies, que Pedro primero se niega y luego Jesús le dice: si tú no me dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo.
Entonces Pedro le dice, pues entonces lávame completo. El Señor le dice, no es necesario, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Solamente necesitan que le lave los pies. Como dar una indicación, hermanos, entiendo yo ahí como que es necesario todavía ser limpios, todavía ser santificados, aunque ya somos justificados y salvos desde el momento que ponemos nuestra fe en Jesús. Pedro y Juan ya eran salvos, ya habían creído en Jesús, pero su fe aún tambaleaba. Su fe aún no estaba al nivel que Jesús quería refinarla aún más. Y es en ese momento cuando entra que creen, ven y creen. No habían entendido antes que Él dijo que resucitaría, qué significaba eso. Pero la tumba está vacía, hermanos. Jesús vive y porque Él vive nosotros tenemos esperanza. Y porque Él vive, Pedro recuperó la esperanza. El Salvador amoroso no dejó a Pedro en el lugar donde estaba, sino que Lucas 22, 31, 32, Jesús ya había previsto, ya había orado por Simón Pedro. Le dijo en ese versículo 31, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. O sea, allí había una promesa en profecía de parte de Jesús. Cuando hayas regresado. Pedro cayó muy hondo. Pedro se deslizó. Pedro abandonó al maestro. Pero Jesús le daría una oportunidad. Vamos a ver lo que pasó un tiempo después de que Jesús resucitó. Esa segunda oportunidad en Juan 21, versículos 15 al 17. Entonces dice, entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Después de que Jesús murió y resucitó, Jesús tenía un trabajo pendiente con Pedro. Jesús regresó una mañana, hermanos, y después de desayunar con Simón, Pedro platicó con él. Pedro lo había negado a él 3 veces. Y en ese mismo número fue cuestionado por parte de Jesús. Jesús lo cuestionó 3 veces. Aquí la repetición es importante. Jesús interroga a Pedro sobre su amor por él. Jesús le pregunta 2 veces, ¿me amas? Y cuando él dice me amas, en el original usa esa palabra ágape, que es un amor incondicional. Él le pregunta a Pedro esas primeras 2 veces, ¿me amas con ese amor incondicional? Pero Pablo no le contesta, sí, Señor, te agapeo. Él dice, sí, Señor, te fileo, te quiero. Un amor, una palabra que significa amor en el griego también, pero es un amor diferente. Es un amor de hermanos o de amigos. Y la tercera vez le pregunta Jesús, y Jesús ahora le cambia la pregunta a fileo, ¿me quieres? Y en ese momento Pedro se llena de tristeza y afirma su amor por Jesús. Algunos dicen que el cambio de ágape a fileo, que significa algo, yo no encuentro que signifique mucho. Yo más bien me concentro en que fueron 3 veces la que le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres?
¿Estás dispuesto? En esas palabras estaban encerradas ese deseo de Jesús de que Él lo siguiera. ¿Me vas a seguir? ¿Me vas a obedecer? No sabemos, hermanos, exactamente por qué el intercambio de las palabras de fileo a ágape. Lo que sí sabemos es que Pedro aprendió la lección. No solo demostró, hermanos, que quería a Jesús, sino que lo amó de manera incondicional, devolviendo a Jesús el amor incondicional, haciendo lo que Jesús le mandó hacer, y era pastorear la iglesia. Él amó a Jesús, tanto que la tradición nos dice que fue crucificado. Él murió en una cruz, pero Él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor, y pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por aquel que entregó su vida por Él, aquel que le dio una segunda oportunidad, que no lo dejó hundido, atormentado con sus pensamientos del antes, sino que vino y lo restauró. Fue Pedro el que escribió antes de su muerte a otros pastores, encomendando a otros pastores lo que Jesús le encomendó en 1 Pedro capítulo 5. Pastoread el rebaño, les dice. El rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Este Pedro fue un Pedro completamente diferente. Ya no era un Pedro impulsivo, ya el orgullo Dios se lo había controlado. Él aprendió la lección de no confiar en sí mismo. Este fue un Pedro que recibe una segunda oportunidad de parte de Jesús. Y así como Pedro, Jesús ha tenido misericordia de ti y ha tenido misericordia de mí. Él nos ha dado, podríamos decir, hermanos, somos sinceros en esta mañana, decir: el Señor no solamente me ha dado a mí segundas oportunidades, me ha dado terceras, cuartas, y hemos perdido hasta la cuenta de cuántas oportunidades el Señor nos ha dado. Y en este día el Señor te da una oportunidad más. La palabra del Señor nos dice que Dios no desprecia un corazón que viene contrito y humillado delante de Él. Y así como Pedro, hermanos, Jesús ha tenido misericordia de nosotros. Y Él nos sigue amando. Él sigue siendo fiel para con nosotros. Así como Dios te ha perdonado, hermanos, Él sigue esperándote, y no es demasiado tarde que tú corrijas tu vida. Dios tiene una oportunidad más para ti, porque la tumba está vacía, porque Jesús vive y nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Hermanos, la vida de Jesús fue un ejemplo en muchos aspectos. Uno de esos aspectos fue que aun cuando era Dios, oró pidiendo ayuda al Padre, mostrando así cómo debemos nosotros depender de Él y no en uno mismo. Mateo 26:38 dice: entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí. Esto fue antes de su arresto, antes de su crucifixión. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor Jesús nos demostró que debemos de ir constantemente al Padre. Él era Dios y aún así oró a su Padre Dios. Y si tú vas a Él en este día, y si tú le pides a Él misericordia, Él es un Dios bondadoso que ofrecerá misericordia para ti. Está dispuesto el Señor. Así como con Israel, día y noche está con sus brazos abiertos esperando que tú vuelvas a Él. Hermanos, Jesús es la manifestación gloriosa de la gracia de Dios. Nos muestra que el orgullo del hombre
Es una de sus debilidades mayores, una debilidad que nos lleva a fallarle a Dios y nos causa dolor inmenso. No podemos hacer nada sin Él. Y es por eso que el Señor Jesús, antes de morir, les dijo a sus discípulos en Juan 15: permanezcan en mí y yo en ustedes. Debemos de permanecer en Él, querida iglesia. Debemos de asegurarnos de no hacer lo que hizo Pedro. No quitar nuestros ojos, nuestra mirada del Maestro. No confiar en nosotros mismos. No pensar que por nuestras fuerzas nosotros nos podemos mantener, sino que tenemos que estar pegados a la vid constantemente, permaneciendo en Él en todo momento. La maravillosa gracia de Dios se muestra en que cuando fallamos, Él está dispuesto a perdonarnos. Él nos da oportunidad, una oportunidad más, porque Él vive. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y inclines tu rostro. Si tú eres un hijo de Dios en esta mañana, tú te puedes relacionar con Pedro. Como Pedro, nosotros le hemos fallado al Señor. Como Pedro, nosotros le hemos prometido cosas que no hemos cumplido. Como Pedro, nosotros incluso le hemos negado con nuestra manera de vivir. Pero no pienses que el perdón de Dios está demasiado lejos para ti. La tumba está vacía. El Señor resucitó. La Escritura claramente nos dice que si el Señor no hubiese resucitado, nosotros seríamos los más dignos de lástima. Si nosotros siguiéramos a un líder que murió y quedó en la tumba, la gente pudiera decir de nosotros: miran esos pobres. Pero no. Nosotros servimos al Rey que vive, al Rey que existió desde la eternidad pasada y no tiene fin. Él vive. Él ha resucitado. Él tiene perdón para ti en esta mañana. Confía en su amor por ti. Recuerda que cuando caes, Él es poderoso para levantarte. Cuando caigas, aprende de esas caídas. Pero corre a Jesús. Corre al Maestro. Él tiene perdón para ti. Podemos en este momento, como cristianos, darle gracias al Señor por haber resucitado. Darle gracias al Señor por no haberse quedado en la tumba, sino demostrarnos su gran poder a través de esa resurrección del Maestro. Si tú eres una persona que eres un amigo porque no has entregado tu vida al Señor, y no puedes decir que tú has entregado tu vida, y porque no la has entregado, tú no has venido en fe en Jesús. Y la palabra del Señor nos dice que claramente que si tú no te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe en Jesús, tu destino, tu fin es el infierno. Pero hay esperanza para ti. La Escritura nos dice que Jesús resucitó. Hay documentos de historiadores seculares también que documentan este gran suceso.
Hubieron testigos que vieron, 500, más de 500 personas vieron a Jesús resucitado en un solo momento, a la misma vez. En un tiempo cuando era peligroso seguir a Jesús, cuando podías perder la vida por ser seguidor de Jesús. 500 personas miraron a Jesús resucitado. Él vive. Y si tú reconoces a Jesús como tu Salvador y Señor, si tú pones tu fe en Jesús, te arrepientes de tus pecados, Él tiene salvación para ti. Él es poderoso para cambiar el rumbo de tu vida y darte salvación. Demos gracias al Señor por su bondad. Demos gracias a Dios por haber hecho en nosotros el milagro. Él resucitó, pero también nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Demos gracias a Dios. Amado Dios, te damos a ti la honra y la gloria en este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste. Padre, fue tu voluntad someter a tu Hijo bajo este dolor. Tu Hijo, Señor, no miró, no se concentró en la vergüenza que pasaría. Más bien se concentró en el gozo que su muerte resultaría, en la que su muerte resultaría. Y eso es en darnos la salvación. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú levantaste a tu Hijo de entre los muertos. Y como tus hijos, oh Dios, ahora esperamos su regreso. Ayúdanos, Señor, que cuando tú regreses nos encuentres haciendo tu voluntad, honrándote como tú mereces ser honrado. Para tu gloria y para tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.